Vamos a dar inicio al conversatorio del documento propuesto con el nombre llamado Mecanismo de la absorción de la glucosa en el intestino delgado en la salud y en las enfermedades metabólicas en el papel de la regularización del apetito. Bueno, como una estrategia en el desarrollo para poder tratar las enfermedades metabólicas descritas, se podría decir que ¿qué entendieron sobre el tema o discutamos lo que más o menos nosotros resumimos del tema? Listo. Bueno, en referente al documento, se daban ciertas estrategias nuevas que se encuentran en desarrollo y, bueno, se puede decir en síntesis, los resultados arrojaron que a pesar de que inhibir la absorción de la glucosa en el intestino delgado no iba a ayudar a controlar la cantidad de alimento que una persona ingiere, es decir, la hiperfagia, pero sí puede ayudar con la hiperglucemia, que es una enfermedad metabólica que puede ser crónica. No es una solución para todo, pero sí considero que es un gran avance del cual se podría seguir realizando estudios. A mí también me parece bastante importante que se sigan realizando estudios sobre estos mecanismos reguladores que determinan los niveles de glucosa, ya que pues es necesario para las enfermedades metabólicas que nos mencionaba en el documento, como son la obesidad, el síndrome metabólico y la diabetes, además del papel importante que tiene la glucosa como factor de saciedad en la regulación del apetito. Claro, pues este fue un gran avance de lo que se leyó en aquel artículo, ya que este gran avance fue más para el tratamiento de la hiperglucemia, pero hay que tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de distinta manera. Por ende, este tratamiento no es complejo para que actúe en todas las enfermedades metabólicas, ya que, por ejemplo, en enfermedades como la hiperplasia podría desencadenar una saciedad de hambre al futuro en aquella persona y perjudicarle la enfermedad en vez de curarle. Entonces, es un tratamiento que seguirá en investigación para mejorarlo futuramente en nuevas enfermedades metabólicas y que así sea una mejor, con el fin de que prospere aquel tratamiento. Bueno, también podríamos decir que también se habló, o no nos olvidemos también que se habló de la regularización de la glucosa, como en la diabetes tipo 2, mediante el apetito, ya que en este caso los niveles de la glucosa de la sangre son aquellas que también pueden llevar a la hiperglucemia, perdón. Y también podríamos decir que es un síndrome del sistema metabólico o también del intestino delgado. Con esto también podríamos decir que la absorción de la glucosa es o sea, ¿qué puede pasar con una persona diabética? Pues en una persona diabética sería distinta aquella absorción, porque, por ejemplo, estarían perjudicando, o sea, existiría un aumento en la actividad de los cotransportadores de sodio y glucosa tipo 1 y transportadora de glucosa tipo 2 en su intestino delgado. Por ende, esto perjudicaría y aumentaría su nivel de glucosa, haciendo así que en los exámenes de sangre que se les hacen ayunas a las personas diabéticas exista y se observe aquel aumento de glucosa en su sangre, porque existiría aquella, ¿cómo se podría decir?, desencadenamiento metabólico. Por ende, esto es lo que sufren aquellas personas diabéticas. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo, tienes mucha razón. También, pues, para las personas diabéticas, esto de la absorción de la glucosa es un proceso demasiado complejo, ya que tienen bueno, la característica de la diabetes es presentar un fallo en la producción de la insulina.
y esto obviamente desencadena que el paciente o la persona que sufre de esto tenga niveles elevados de glucosa, desencadenando una enfermedad como es la hiperglucemia. Claro, como ya lo mencionó Majo, las personas que padecen de diabetes no pueden tener una correcta absorción de la glucosa, por lo cual, como nos mencionaban, se busca una regularización de esto por medio de los transportadores de sodio-glucosa y también de los transportadores de la glucosa que son encontrados en el intestino delgado. Bueno, también podríamos decir que en el documento también se habla de la diabetes tipo 2 y de la diabetes tipo 1. En este caso, la diabetes tipo 1 no produce suficiente insulina, por lo que a veces la glucosa no es absorbida para poder rellenar a las células. En cambio, en la diabetes tipo 2 obtenemos insulina, pero aún así se podría decir que no funciona correctamente, por lo que la glucosa no es absorbida por las células. Bueno, en este caso los carbohidratos en las dietas, ¿podría también decirse que afecta o es la tasa de absorción de la glucosa? Sí, recordemos que los carbohidratos son el nutriente principal que se convierte en glucosa y estos pues son los responsables de desencadenar aumentos o descensos dados por la actividad de los transportadores y los cotransportadores. Sí, bueno, el consumo en exceso de carbohidratos obviamente que sí va a afectar en cuanto a la absorción de la glucosa. Es por eso que una de las recomendaciones es mantener una dieta equilibrada o en tal caso evitar el exceso y pues también hacer ejercicio podría ayudar para así tener una absorción de glucosa estable en el organismo. Bueno, yo en este caso también sí considero que el consumo puede ser excesivo, ya que debemos siempre controlar las cantidades consumidas para poder así determinar o controlar el nivel de la glucosa, ya que sea para una vida saludable como seres humanos y en este caso para no tener sobrepeso. Claro, estoy muy de acuerdo con ustedes que el carbohidrato sí estaría interlazado con la glucosa, ya que, por ejemplo, si es que se aumenta el carbohidrato en la ingesta de la dieta del carbohidrato, aumentaría la glucosa. Por ende, por eso en personas que sufren de estas enfermedades metabólicas se sugiere que reduzcan el carbohidrato en su dieta, ya que esto provocará que reduzcan también el nivel de su glucosa. Además, también hay que tener en cuenta que, aparte de reducir el carbohidrato, como dijo Majo, hay que tener un equilibrio de ejercicio, porque una dieta equilibrada más ejercicio mejora claramente la salud y mejora en personas diabéticas, ya que ellas deben que estar persistentes en su glucosa. Así que sí perjudicaría y sí afectaría el carbohidrato con el nivel de glucosa. En este caso también se podría decir que las alteraciones de los niveles de la glucosa de la sangre, ¿qué nos podría producir o qué nos puede llevar? Claro, como se dijo que el carbohidrato aumenta la glucosa, esto significaría que al momento de aumentar aquella glucosa se perjudicaría una absorción en el intestino, esto causando así la hiperglucemia, que es un claro énfasis en enfermedades metabólicas, que estas pueden desencadenar como a las personas a la obesidad, a síndromes metabólicos, a diabetes tipo 2, así perjudicando su salud, ya que esta hiperglucemia desencadena más de enfermedades. Por ende, no hay que tener en cuenta que como cada cuerpo es distinto, puede esto desencadenar una hiperplasia, así siendo una enfermedad más grave, ya que esto interfiere en la saciedad del hambre y del apetito que no podría controlar aquel paciente. Claro, sí, muy bien, está muy bien porque, en cambio, mi opinión es que, pues, los niveles alterados de glucosa en sangre, en este caso, el tener alto nivel de glucosa en la sangre, que es la hiperglucemia, y en el documento se trata sobre esta enfermedad, como Avi también mencionó, puede desencadenar en diabetes tipo 1, tipo 2, y también
La hiperglucemia puede ser una enfermedad crónica que obviamente aumentaría la tasa de mortalidad y también el paciente no podría llevar una vida agradable porque sus órganos se verían afectados. Eso. Bueno, en este caso también no se podría, o sea, no se puede olvidar que como el ejemplo más claro se podría decir que son cuando los doctores nos envían los exámenes de sangre para poder saber la glucosa, los niveles de la glucosa, y nos mandan especialmente en ayunas, ya que en ayunas se podría considerar que es más real los exámenes, ya que al rato que ustedes o nosotros tomamos agua o simplemente con digerir algo o comer algo, puede cambiar demasiado los niveles de la glucosa. Y por eso es aconsejable hacerse los exámenes de la glucosa en ayunas. Y también cabe recalcar que la alteración de los niveles de la glucosa no conduce solamente a enfermedades de tipo metabólico, sino que también puede tener varios daños o padecimientos en el resto del organismo, como lo son las enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares, enfermedades renales, problemas de la vista, inclusive puede ser también problemas neurológicos. Bueno, en este caso también podríamos decir que el papel de las bacterias intestinales se relacionan con el apetito. ¿Por qué decimos esto? Bueno, decimos que las bacterias intestinales tienen un papel bastante importante dentro de la regulación del apetito, ya que estas al producir los probióticos reducen la ingesta de los alimentos y también de la glucemia en personas que tienen sobrepeso. También podemos decir, y empleando o aumentando de lo que nos dijo Shirley, también podríamos decir que también se relaciona, ya que puede fluir con nutrientes especialmente involucrados con el mecanismo de las bacterias intestinales. ¿Qué nos quiere decir esto? Que al fin y al cabo, nosotros si comemos algo, puede ser que eso nos cause bacterias, ya que todo alimento tiene muchas bacterias en el organismo de cada persona. Bueno, claro que existe una relación bastante estrecha, eso me puedo dar cuenta en el documento y para mí fue algo impactante, la verdad, que haya ciertas bacterias que estimulen a la producción de hormonas intestinales y que éstas regulen el apetito y la saciedad. Entonces quiere decir que no todas las bacterias son malas, sino que hay bacterias como estas que pueden estar en nosotros sin hacernos daño, simplemente regulando, por ejemplo, el apetito, la saciedad y bueno, también pueden estar involucradas en lo que es la hiperfagia y eso va a desencadenar también. Claro, sí, no todas las bacterias son malas. Por ejemplo, en lo de los artículos que leímos, aquella bacteria, por ejemplo, lo que más me impactó es aquel experimento que fue como estudio en lo que existieron estos ratones, que los que tenían menos bacterias obtenían más aumentos de glucosa, ya que aquellas bacterias sirven para la regulación de la glucosa. Por ende, estos animalitos que tenían menos bacterias aumentaba más su glucosa y más su saciedad de hambre. Por ende, este experimento, claro, nos demostró que las bacterias son un claro papel en la regulación de apetito y de glucosa. Bueno, se podría decir que en este caso se consideran que los transportes de activos en una relación de la absorción de la glucosa, nos hablaba el documento sobre eso. En cuanto al transporte activo, ¿verdad? A ver, en el documento había varios tipos de transporte. Era el transporte activo y también la difusión facilitada y la transmisión parietal.
Entonces, el transporte activo sí juega un papel muy importante en este proceso, aunque puede llegar a saturarse, y es ahí cuando se debe recurrir a la difusión facilitada, que es como un ayudante, y está